Hola, ¿qué tal? Me llamo Alicia y estoy aquí para ayudarte a ti, que eres extranjero, a hablar español mucho mejor. En este vídeo aprenderás los saludos en español. Tienes subtítulos en español y en inglés. Y si quieres este contenido explicado en inglés, en alemán y en portugués, pues lo encontrarás en las descripciones aquí en el vídeo, justo aquí debajo. Y empezamos con una breve introducción. Aprenderás en esta guía para extranjeros los saludos más comunes en español, las fórmulas de despedida más comunes en español, formas de preguntar ¿cómo estás? En español y algo de jerga para estas situaciones. No necesitas tener conocimientos previos de español para esta guía, pero incluso si ya hablas un poco del idioma, la información puede ser útil. Lo único que tienes que conocer para este vídeo es los sonidos del español, la pronunciación. Tienes un vídeo en la descripción del vídeo para aprender a pronunciar en español si quieres. Y esta guía de fórmulas en español incluye expresiones informales, indicadas con un asterisco, y expresiones coloquiales y de jerga, con 2 asteriscos, que son muy comunes en el español cotidiano. Tú como extranjero quizá no te sientes cómodo o cómoda utilizando expresiones muy informales en español, pero es importante que las conozcas, que las identifiques, porque los nativos sí que utilizan las expresiones que verás en este vídeo. Y no te preocupes porque ninguna de las expresiones que aprenderás aquí puede considerarse ofensiva. Y algunas expresiones tienen la variación de tú y usted. Esto se indica con el símbolo barra. Y también tienes una lista de vocabulario, ejercicios con respuestas, MP3 y otros materiales gratuitos para practicar. Puedes descargar este material aquí en la descripción del vídeo, tienes el enlace. Así que empezamos con los saludos. ¿De qué forma saludar en español? Es posible que esto ya lo conozcas, pero no cuesta nada que refresques tu memoria con una breve introducción. En español, la forma más común de saludar es hola. Te sirve en cualquier momento del día. Hola. También puedes decir buenos días por la mañana y durante el día. Después de la comida, pues pasamos a decir buenas tardes. Y decimos buenas tardes hasta que anochece. Cuando anochece, ya pasamos a decir buenas noches. Y esto posiblemente ya lo sepas, pero quizá no sepas que en lugar de decir buenas tardes, buenas noches, puedes utilizar la fórmula buenas, que es más cortita y significa eso, tanto buenas tardes como buenas noches. Por lo tanto, puedes decir buenas a partir de la 1 de la tarde y durante toda la noche también. Si prefieres, en lugar de buenas, puedes decir muy buenas. ¿Vale? Y aquí tienes estas expresiones, puedes pausar el vídeo si quieres leerlas con calma, pero el material lo puedes descargar si prefieres. Así que sigamos con las despedidas en español. Y lo típico es decir hola y chao. ¿Vale? Chao es cortito, lo puedes utilizar si quieres. Pero también puedes decir hasta ahora y hasta ahorita. Hasta ahora significa que verás a la persona dentro de muy poco tiempo. Hasta ahorita es lo mismo, pero esta terminación ita nos indica que es una expresión un poco más cariñosa, ¿vale? Entonces hasta ahora es normal y hasta ahorita es un poco más simpático. Puedes utilizar si quieres. También puedes decir hasta pronto y entonces supones que verás a la persona dentro de un tiempo, no mucho tiempo. Hasta pronto. Puedes decir hasta mañana. Y ahí sí estás siendo muy explícito, explícita. Estás diciendo hasta mañana. Nos vemos el próximo día. También puedes decir hasta la próxima semana. Sí, verás a esa persona la semana siguiente. Y puedes decir hasta la próxima si no sabes cuándo verás a esa persona, pero la verás. Hasta la próxima. También puedes decir hasta la vista, si quieres, es decir, hasta la próxima vez, es lo mismo. Puedes decir hasta otro día, porque supones que verás a esa persona otro día, evidentemente.
Puedes decir hasta otra, que es un poquito más corto, pero es lo mismo que hasta otro día. Y también es posible hasta otro rato. En español, el rato es el momento, ¿sí? Es una cantidad de tiempo pequeña. No confundas el rato con el ratón. El ratón es este animal y también es esto que tenemos para trabajar, ¿vale? Y también podrás decir nos vemos. Es decir, tú y yo pues nos vemos en otro momento. Puedes también decir a ver si nos vemos. Y cuando dices a ver si nos vemos o también tenemos que quedar, bueno, son maneras muy delicadas de cortar una conversación. Por ejemplo, si encuentras a un conocido por la calle y no tienes tiempo de charlar con esa persona. En español, para la mentalidad de la persona que habla español, es muy descortés cortar una conversación porque tengas prisa o por lo que sea. Tienes derecho a tener prisa y terminar la conversación, pero terminar una conversación de manera brusca se considera falta de educación. Entonces, si tú tienes prisa y tienes que cortar esa conversación, lo que puedes decir es a ver si nos vemos. Tenemos que quedar. Y con eso dices, mira, quisiera seguir esta conversación en otro momento con más calma. Me interesa lo que dices, pero mejor en otro momento. Tú no estás mintiendo, no es una mentira porque, bueno, pues quieres seguir la conversación, pero tampoco es una verdad porque tú no estás concertando una cita con esa persona. No estás con tu calendario diciendo, pues el día 5 a las 2 nos vemos. No, es una promesa, ¿vale? No es ni verdad ni mentira, es una promesa, pero no es un compromiso. Entonces, a ver si nos vemos, tenemos que quedar, es una manera de terminar una conversación de manera educada, diciendo, me interesa lo que dices, pero seguimos en otro momento, ¿vale? ¿Ves qué bonito? Es fácil y es elegante decir esto, ¿vale? Bueno, pues seguimos con adiós. Adiós suena un poco fuerte, es una despedida definitiva, ¿vale? Entonces, hay gente que lo dice como una fórmula normal de despedida, no tiene por qué ser adiós definitivo, pero puede ser. Y también puedes decir ve con Dios. Si utilizas la fórmula de tratamiento tú, que es informal en español, o vaya con Dios si utilizas la fórmula de tratamiento usted, que es formal en español. Ve con Dios, vaya con Dios. Que Dios te acompañe es lo mismo si estás utilizando tú y que Dios le acompañe si estás utilizando usted. Aunque tú estás utilizando la palabra Dios, que significa Dios, pues no necesariamente quieres decir eso, es decir, es una fórmula. La gente lo dice, pero no lo piensa. Entonces, es una expresión que se dice. No necesariamente eres una persona creyente si utilizas estas expresiones. Y no es falta de respeto hacia la gente que es creyente, ¿vale? O sea, se puede decir. Y también una manera que me gusta mucho de despedirse de una persona es decir que vaya bien. Porque puedes utilizar en cualquier situación con cualquier persona, en una situación formal o informal, no importa. Que vaya bien es una manera de desear que esta persona pues siga bien. Entonces es muy educado y es una manera de variar un poco. En lugar de decir chao, puedes decir que vaya bien, que a la vez que es una despedida, es una manera de demostrar que esa persona te importa. O sea que es muy muy bonito despedirse con que vaya bien. A mí me gusta mucho. Y si quieres cortar una conversación, pero no quieres, pues eso, ser descortés, pues dirás, venga, un saludo. Este venga es una manera simpática de terminar la conversación, ¿vale? En este caso. Y un saludo significa que, mira, me voy, un saludo, chao, ¿vale? En vez de un saludo puedes decir un abrazo o también un beso, ¿vale? Entonces no necesitas darle un beso a la persona, dices, venga, un beso y ya está. Y con eso terminas la conversación de manera, pues, delicada, ¿vale? Bueno, pues seguimos con buen día,
que también es una manera muy bonita de despedirte de una persona. Le deseas un buen día. O buen fin de semana, si es fin de semana, claro. También puedes decir buen finde, que es lo mismo que buen fin de semana, pero más corto y por eso más informal. ¿Ves aquí? El asterisco es informal. Puedes decir feliz viernes, porque el viernes es un día feliz, ¿verdad? Puedes decir feliz lunes. Puedes, pero el lunes no es un día muy feliz, entonces la gente normalmente no dice feliz lunes, dice feliz viernes, pero puedes decirlo si quieres, no hay ningún problema. También puedes decir buena semana, ¿vale? Para desear que la semana de esa persona sea agradable. También puedes decir que descanses. Si hablas con un amigo, le dices que descanses, porque esa persona ha trabajado y merece descansar. Y también puedes decir a pasarla bien, cuando la persona va a hacer algo que es divertido. A pasarla bien. O también a disfrutar. Es lo mismo, ¿vale? Y suerte, si quieres desear que la persona tenga suerte en lo que sea que vaya a hacer. Aquí tienes estas expresiones para recordarlas y vamos a preguntar ¿qué tal? ¿Qué tal? Es la manera más básica, más sencilla de preguntar cómo la persona se encuentra. Tú puedes preguntar ¿qué tal? Y si utilizamos tú, que es informal en español, preguntaremos de manera un poco más específica ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras? Son sinónimos, es lo mismo que ¿qué tal? Pero específico para tú. Y si utilizas usted, cambiarán un poquito estas expresiones. Dirás, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo se encuentra? ¿Ves? Entonces, puedes variar. Si quieres utilizar qué tal, puedes, porque qué tal te sirve para tú y para usted. Pero estas expresiones ya son específicas. ¿Y qué tal? Y para tú, pues tendremos cómo estás. Bien, gracias. Y tú. Mantenemos la coherencia, ¿vale? Si utilizamos tú todo el tiempo. Y para usted, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Y usted. ¿Ves que mantenemos la coherencia? Y con eso ves pocas palabritas, pero ya es una conversación completa en español, ¿vale? Bueno, pues lo más normal sería decir ¿qué tal? Bien, pero puedes variar, puedes hacer tu discurso un poco más creativo, diciendo, por ejemplo, como Dios. Otra vez estamos hablando de Dios, pero aquí esta expresión lo que quiere decir es muy, muy bien, ¿vale? Estoy como Dios, me encuentro realmente muy bien. O también en la gloria de Dios, muy, muy bien. Mejor imposible. Se puede decir, mejor imposible no es informal, puedes decirlo en cualquier situación. Fenomenal, también. Estupendamente, muy, muy bien. Muy contento, es lo que dices si eres un hombre. Muy contenta es lo que dices si eres una mujer. Y no me puedo quejar, es decir, me va bien, no tengo ningún problema. Y también puedes decir normal si alguien te pregunta ¿qué tal? Pero puede ser un poco más original. Puedes decir si eres un hombre muy liado, es decir, tengo muchas cosas para hacer, muy liado. Y una mujer dirá muy liada, es decir, que está ocupada, que tiene muchas tareas. Regular es una manera de decir normal, regular. Pues por aquí es una manera informal de decir que estás normal. Ahí, lo mismo. Ni fu ni fa. Tirando, tirandillo. Aquí andamos. He estado mejor. Todas estas expresiones con el asterisco son informales, pero son corteses, ¿vale? No estás faltando al respeto, ni mucho menos. Y una frase que me gusta mucho
es esta. Vamos pa'lante como el elefante. Es informal, pero es muy simpática. ¿Por qué? Porque lo que quieres decir es que, bueno, vas bien, más o menos. No muy mal, pero tampoco fenomenal. Entonces vas hacia adelante. Y dicho de una manera un poco coloquial, vamos pa'lante, pues como el elefante. ¿El elefante qué hace? El elefante va para adelante. Y yo también, pues como el elefante, ¿vale? Es una expresión que se dice y es muy simpática. Y si tú estás mal, puedes decir que estás mal. ¿Qué tal? Mal. Mal o fatal, horrible. Por poder puedes decirlo, pero no es aconsejable. ¿Por qué? Porque solo dirás que estás mal si quien te pregunta cómo estás es un amigo, realmente un amigo. Porque se considera un poco una falta de cortesía decir mal a una persona que, pues, por ejemplo, tu vecino en el ascensor te pregunta qué tal y le dices mal, ¿vale? Se considera como que deberías ser un poco más discreto. Si dices mal, como que la otra persona dice, bueno, te puedo ayudar, es que la otra persona se queda en una situación que no sabe qué hacer, no sabes cómo reaccionar, porque nadie dice mal. Normalmente, incluso si estás mal, dices, bueno, normal, ¿vale? Decir mal es crear una incomodidad, porque la otra persona no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Pregunta, te ayuda, no sabe. Entonces, por una cuestión de cortesía, no dirás mal si una persona que no conoces muy bien te pregunta qué tal. Si es tu amigo, pues claro, puedes decir mal y le cuentas tus problemas y tal, sin problema. Pero con una persona que no conoces muy bien, no digas mal, aunque sea la verdad. No, intenta mantenerte un poco más positivo porque es lo que hacemos, es una costumbre social, ¿vale? No es una cuestión de que es bueno o es malo, sino que es la costumbre, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Puedes estar mal de salud y si quieres decir, pues puedes decir, si eres un hombre, estoy un poco enfermo. Si eres una mujer, estoy un poco enferma. No muy enfermo, solo un poco. Puedes decir, estoy malo, si eres un hombre, y estoy mala, si eres una mujer. Puedes decir, estoy pachucho, si eres un hombre, estoy pachucha, si eres una mujer. Y son expresiones, estas dos, pachucho, pachucha, informales. Son muy simpáticas. Es, por ejemplo, lo que un niño diría, pero no, es simpático, ¿vale? O sea, un adulto también lo puede decir. No pasa nada, pero es informal. Estoy cansado significa que has trabajado mucho y ahora quieres descansar. Y estoy cansada es lo mismo, pero en femenino. ¿Y qué tal? Bueno, puedes formular qué tal de otra manera. Puedes decir, ¿todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Ves? Nos sirve como pregunta y como respuesta. Lo mismo. Más o menos, ¿vale? ¿Qué tal de salud? Aquí tú preguntas qué tal, pero añades de salud. ¿Por qué? Porque estás preguntando específicamente por la salud de esta persona, ¿sí? Y también puedes preguntar cómo va la familia, si conoces a la familia de esa persona. Y de trabajo, ¿qué tal? Entonces puedes variar un poco el qué tal si quieres. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las cosas? Es otra manera de preguntar. ¿Cómo va eso? Es lo mismo, pero un poco más informal. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se dice mucho en España, no tanto en Latinoamérica. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Y estas dos expresiones se dicen más en Latinoamérica, no tanto en España. Pero son informales todas ellas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? ¿Y tú qué? Son todo expresiones para decir lo mismo, ¿qué tal? Pero para no ser tan cliché de siempre qué tal, puedes variar un poquito. Y tienes todo esto aquí. Y bueno, pues seguimos aprendiendo
Y ahora expresiones muy formales, muy informales, que son las que escucharás y que quizá como extranjero no quieras decirlas, ¿vale? No pasa nada, no tienes por qué utilizarlas, pero debes conocerlas porque se utilizan mucho en el mundo donde hablamos el español. Tú puedes preguntar ¿qué tal? En México diciendo ¿qué onda? ¿Ves que es muy informal? ¿Qué onda? Es específico de México. ¿Qué volá? Es lo mismo pero en Cuba, solo en Cuba. ¿Bien o qué? Se dice en muchas regiones de Sudamérica. Es lo mismo, ¿qué tal? ¿Qué hubo? En algunas regiones de Sudamérica. ¿Qué más? Pues también en algunas zonas de Sudamérica. ¿Y qué lo que? ¿Qué es lo que se dice en Latinoamérica en general? ¿Vale? O sea que son expresiones informales, muy informales. Y si te estás dirigiendo a otra persona, para mostrar interés, involucrar a esa persona en tu conversación, puedes decir en España tío. Tío es como amigo, es lo mismo, pero es muy, muy informal, ¿vale? Y se lo dices a un hombre. A una mujer dirías tía, pero es más normal decirlo a un hombre. Tío, ¿vale? Es una palabra un poco de relleno, no tiene un significado, solo estás diciendo pues lo mismo que decir amigo, ¿vale? Tío en España. Güey, lo mismo, pero en México, que también se escribe güey. Puedes decir en Cuba acere, se dice mucho, allí solo. Y en Colombia lo típico es parce, que en Colombia se dice parce, ¿vale? Y pana es general de Latinoamérica. Y si te estás dirigiendo a un grupo de personas, dirás chicos, si es un grupo de hombres o de hombres y mujeres, y chicas si es un grupo solo de mujeres. Chicos y chicas es informal, pero no es jerga, ¿vale? Y chicos son personas jóvenes. ¿Y qué es una persona joven? Bueno, pues en la mentalidad hispanohablante, una persona de hasta 50 años es joven. Entonces, si tienes un grupo de niños, puedes dirigirte a ellos diciendo chicos. Un grupo de adolescentes, chicos. Un grupo de adultos hasta 40 y algo años, 50, también puedes decir chicos. No es una falta de respeto, ¿vale? Chicos y chicas si el grupo solo es de mujeres o mujeres jóvenes, niñas, etc. ¿Vale? Bueno, y también una forma simpática de saludar es decir olita, ¿vale? Olita, adiosito. Es muy cariñoso y si tú no eres una persona cariñosa de tu carácter, pues no utilices esas expresiones. En español, esas expresiones olita, adiosito, lo dicen personas muy tiernas, muy afectuosas, ¿vale? Pero es una manera de demostrar respeto y consideración, pero cariño también. Y igual escuchas en español hola caracola. Hola caracola es solo una forma de saludar. La caracola es este animal, pero tú no estás llamando a la persona caracola. Es solo un saludo informal. Y también, si quieres decir que estás muy muy bien en español, puedes utilizar estas expresiones. Estoy feliz como una lombriz. Estoy feliz como un regaliz. Estoy feliz como una perdiz. Son expresiones informales pero simpáticas para decir que estás muy bien. Y hemos tomado prestado del inglés eso de see you later alligator. Y por eso algunas personas en español se despiden diciendo hasta luego cocodrilo. Pero la manera más bonita de despedirse de manera informal en español utilizando una rima es decir chao bacalao, chao pescado. ¿Vale? Es informal, pero es muy simpático. Y para terminar, verás esta expresión, hasta luego Lucas, que se dice en España para despedirte de alguien. No necesariamente de una persona que se llame Lucas, es la manera de hablar. Hasta luego Lucas, te despides de cualquier persona. Sayonara baby es lo que dice Terminator en la película en español. Entonces, Terminator en español no dice hasta la vista baby. Terminator dice sayonara baby y eso es lo que decimos en español. Me piro es una manera
muy de jerga de decir adiós, ¿vale? Me piro, me abro, me largo. Es muy, muy informal. Y puedes decir hasta nunca, y es una despedida cuando estás enfadado o enfadada con la persona. Hasta nunca. O también puedes decir que te vaya bonito. Que te vaya bonito, literalmente estás deseando que la persona esté bien. Pero esta expresión mucha gente la utiliza de manera sarcástica. Es decir, tú estás diciendo que te vaya bonito, pero tu intención es totalmente la contraria, ¿vale? Y bueno, pues aquí tienes todas estas bonitas expresiones del español informal. Y terminamos con un beso. Un abrazo es, bueno, pues un abrazo. Y normalmente cuando encontramos amigos no nos damos abrazos, porque un abrazo es algo muy íntimo. Entonces un abrazo lo das solo a las personas con las que tienes una relación muy, muy próxima, ¿vale? Entonces, pero si escribes un email a un amigo, sí que puedes despedirte de él con un abrazo. Y un beso es la manera de también saludar a la gente normalmente en el mundo hispanohablante. Normalmente damos un beso, en algunas zonas son dos, depende un poco. Un beso es lo que damos a las personas que conocemos y las personas que acabamos de conocer. Es personal. En el trabajo no saludas a la gente con un beso normalmente. En el trabajo es la mano. Un beso es lo que da un hombre a una mujer o una mujer a otra mujer. Normalmente los hombres en el mundo donde hablamos el español no suelen darse besos, normalmente, pero puede pasar. Normalmente los hombres se dan una palmadita en el hombro, ¿vale? Y un beso es también la manera con la que te puedes despedir de un amigo o de una amiga en un email o en un mensaje de texto, ¿vale? Entonces, por escrito puedes utilizar un beso, un abrazo sin ningún problema. Y otra manera de decir un beso es un besito, que es más pequeño, es más cariñoso. O un besote, que también es muy cariñoso. Un beso muy fuerte, que es bastante cariñoso también. Y un beso muy gordo, ¿vale? Pero como te digo, por escrito sin ningún problema. Pero si estás en persona, como extranjero, quizás no sabes muy bien qué hacer. Mi consejo es no hagas nada. Observa lo que hace la gente y lo que hace la gente haces tú también. No tengas tú la iniciativa de saludar a una persona porque no sabes si mano, abrazo, beso. Espera que la persona te salude. Y si la persona te saluda con un beso, tienes que empezar por la derecha y luego ir a la izquierda, si son dos besos, porque si no es posible que des un beso en la boca de la otra persona. Entonces, para evitar eso es lo que hacemos, ¿vale? Así que con eso termino esta clase sobre los saludos en español. Tienes en el material actividades para practicar todo lo que has aprendido. Y bueno, pues si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta. Si quieres inscribirte al canal, pues seguirás aprendiendo español de manera muy comunicativa. Muchas gracias por estar aquí y gracias. Chao.